Vamos a hablar sobre todo lo que es tejido epitelial, la clasificación del tejido epitelial y todo lo que concerniente al tejido que se caracteriza porque todas sus células prácticamente se encuentran unidas entre sí, formando capas, ¿no? Formando una o varias capas. Entonces hablaremos sobre los tipos de tejido epitelial, tanto de revestimiento como glandular. Y dentro de los de revestimiento hablaremos sobre los epitelios simples o también llamado monoestratificado y también los epitelios compuestos o también llamado estratificado o poliestratificado. También explicaremos sobre uniones intercelulares y, a grosso modo, matriz extracelular. Entonces, diremos que las células contiguas, o sea, las células que están unidas, que están juntas, ¿no? Estrechamente, y que forman hojas o que forman capas y que cubren o revisten el cuerpo, se conocen como epitelio. En otras palabras, el tejido epitelial es el conjunto de células que se encuentran unidas estrechamente formando hojas o capas, tanto una o varias capas. Acá vemos ejemplos de capas de tejido epitelial, solamente una sola capa. En todas estas 4 imágenes vamos a encontrar que son epitelios simples o monoestratificados. Entonces acá vemos que el núcleo se encuentra alargado y es paralelo a la lámina basal. La lámina basal es esa estructura que encontramos acá de un color marrón claro, ¿no? Y se encuentran prácticamente en este caso las células planas, sus núcleos están, o el diámetro de la célula son paralelos a la lámina basal. Entonces es un epitelio simple plano. Acá vemos ya nosotros las células que son de forma cuadrada o redonda y que tienen un núcleo redondo central y que corresponde al epitelio simple, cúbico. Acá tenemos otro epitelio simple, pero acá ya nosotros observamos que el diámetro de la célula, toda célula tiene, por ejemplo, en este caso, un diámetro mayor que es la altura y un diámetro menor que es el ancho. Entonces decimos que el diámetro mayor de la célula es perpendicular a la lámina basal. Si es así, la célula es cilíndrica. Sabemos también que le podemos llamar cilíndrica, columnar o también muchas veces se le llama prismático. Y acá tenemos el otro tipo de epitelio simple que parece que fuera estratificado, por eso se le llama pseudoestratificado. En este caso cilíndrico, porque las células, la mayoría de células son altas. El tejido epitelial, como vemos, es muy variado. Vamos a encontrar o clasificar, en este caso, lo podemos clasificar en 2 grandes grupos. Uno, epitelio de revestimiento y 2, epitelio glandular. El epitelio de revestimiento es el que va a revestir o cubrir la superficie interna, ¿no? Y cubren la externa en todo el organismo. Vamos a dar como ejemplo
que externamente el epitelio reviste lo que es la piel e internamente va a revestir lo que son muchas vísceras. Hablamos, por ejemplo, del estómago, hablamos de la vejiga, hablamos de los intestinos, podemos hablar del esófago. Entonces, todas esas vísceras están revestidas por un epitelio y a ese epitelio se llama epitelio de revestimiento, en este caso internos. Y el externo, como ya hemos dicho, es el que va a revestir o cubrir toda la superficie de la piel. Y el otro tipo de epitelio, porque habíamos dicho que son dos, el epitelio glandular, que se caracteriza porque va a presentar una porción secretora que tiene células especializadas, las cuales van a secretar sustancias. Desde ya vamos a dar a conocer que toda glándula tiene dos porciones, una porción secretora y una porción conductora. La porción secretora es la que se caracteriza por presentar células especializadas y son las que van a secretar el producto y se van a conducir por la porción conductora hacia afuera. Eso hablando de glándulas exocrinas. Los epitelios se originan de las tres hojas epidérmicas, dependiendo de qué órgano reviste el epitelio. Si, por ejemplo, reviste, ¿no?, la mucosa oral y nasal, la córnea, o reviste la epidermis, o así como las glándulas, entonces se origina en el ectodermo. Pero si vemos un epitelio que va a revestir los túbulos renales o reviste también los órganos reproductores del hombre y la mujer, como es, por ejemplo, a nivel del conducto deferente, epidídimo, o como es en el caso de la mujer, cuello uterino, útero, etc. El endotelio que reviste el interior de los vasos sanguíneos también deriva del mesodermo. Mesotelio de las cavidades corporales. Entonces, ustedes tienen conocimiento que el epitelio que reviste los túbulos renales o que reviste los órganos genitales internos del hombre y la mujer, los órganos reproductores, y también el endotelio de los vasos sanguíneos y el mesotelio de las serosas, todo ello se origina en el mesodermo. Y también tenemos nosotros que hay epitelios de origen endodérmico, y son los epitelios que van a revestir casi todo el tubo digestivo y también el árbol respiratorio y las glándulas del aparato digestivo, como por ejemplo el páncreas o como es el hígado. Entonces, todas esas órganos internos, llámese aparato digestivo o árbol respiratorio, o las glándulas del aparato digestivo, como el hígado y el páncreas, todos ellos se revisten por el endodermo o tienen un origen endodérmico. Ahora vamos a la función que realizan los epitelios. Entonces decimos que dentro de las funciones que realiza es primero de protección. De protección porque el epitelio nos cubre las superficies externas y orificios del cuerpo. Por ejemplo, en la piel el epitelio
que presenta la piel, que es un epitelio poliestratificado, plano, queratinizado, ese epitelio grueso y sobre todo esa capa córnea que es dura, es prácticamente un obstáculo para que puedan ingresar las sustancias tóxicas, para que puedan ingresar de repente algunas bacterias. Por ejemplo, en la piel, nosotros tenemos bacterias en la superficie de la piel que no pueden ingresar porque la piel está intacta. Pero cuando existen algunas heridas, algunas escoriaciones en la piel, esas bacterias que están en la superficie de la piel aprovechan para poder ingresar hacia el tejido en la parte interna y poder producir alguna infección. Pero gracias a este epitelio de revestimiento, entonces cubre y protege a todo lo que es la parte interna de la piel. Y no solamente es en la piel, también es a nivel de los orificios del cuerpo, como por ejemplo, hablemos de las fosas nasales, hablemos también, por ejemplo, de la región anal, o también hablemos de las vísceras huecas, porque también son protegidas. Por ejemplo, la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene en su interior ácidos, los ácidos biliares, y la pared de la vesícula, que está constituida también por serosa, por mucosa. Esa mucosa que está cubierta por un epitelio simple cilíndrico no deja que pase ese ácido hacia afuera, porque si saliera o hubiera una perforación de la vesícula, todos esos ácidos salen a la cavidad abdominal y les va a producir una peritonitis química. Entonces, estamos viendo la importancia de la función que realizan este epitelio en cuanto a su protección. También tiene otra función, es la función de transportar sustancias a través del epitelio, ¿no? O a través de las modificaciones apicales que hay en las células. Por ejemplo, transporte superficial de moco y otras sustancias. En el caso del aparato respiratorio, por ejemplo, el epitelio de los bronquios, que es un epitelio, y de la tráquea, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tiene también células caliciformes, células mucosas, las que van a producir moco. Y este moco tiene que ser barrido por los cilios. Entonces, esa función que tiene este epitelio pseudoestratificado cilíndrico con cilios es el que ayuda a transportar el moco hacia afuera. Igualmente, transporte de otras sustancias, ¿no? Lo realiza un epitelio ciliado, que se encuentra en los conductos respiratorios y genitales. Genitales como el epidídimo, por ejemplo. Luego tiene otra función de absorción de productos de la luz de los órganos. Lógicamente, cuando los alimentos son degradados ya, tanto las proteínas como los carbohidratos, los lípidos, son degradados hasta aminoácidos, hasta glucosa, o puede estar degradado hasta ácidos grasos. Cuando ya son degradados, ya en el intestino delgado, las microvellosidades intestinales que tiene el epitelio simple cilíndrico del intestino delgado hace la función de absorción de nutrientes, absorbe los nutrientes. No solamente
hay ese ejemplo, ¿no? Hay otro ejemplo más práctico, por ejemplo, cuando hay una zona inflamada en la parte de la piel de cualquier parte de nuestro organismo, sea en miembro superior o inferior, entonces vemos una zona inflamada, existen productos, ¿no? Como cremas o geles que penetran y son absorbidos por este epitelio para, eh, para hacer su efecto a nivel de traumatismos. También tiene otra función como es de secreción. Y hablamos de secreción sobre todo del epitelio de las glándulas y no solamente epitelio de las glándulas también, sino de algunas células que tienen la función de secretar este producto o productos o sustancias. Por ejemplo, decimos acá las glándulas exocrinas, que proporcionan material de secreción que llega a la superficie libre. Las glándulas exocrinas, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, ¿no? Que producen el sudor, y estas son eliminadas por el conducto excretor hacia afuera. Entonces está secretando sudor. Igualmente las glándulas sebáceas, ¿no? Y otras glándulas más, como son las glándulas del Lieberkühn, las glándulas serosas, las glándulas mucosas, etcétera. Luego vamos a ver otra función que tiene el epitelio, como es la de recepción sensorial. Mediante la retina, por ejemplo, a nivel de la retina tenemos un epitelio, es el epitelio pigmentario. Sabemos que en la retina se forma la imagen que nosotros podremos captar mediante la vista. Igual que las papilas gustativas de la lengua, las células ciliares especializadas del oído, todas ellas con, con un epitelio que nos ayuda para la recepción sensorial, ¿no? En el caso de algunos sentidos. Producción de gametos, por ejemplo, los epitelios generativos de los ovarios y testículos. Sabemos que a nivel de los túbulos seminíferos en los testículos encontramos nosotros una serie de células que van madurando hasta formarse los espermatozoides. Entonces, todas esas células que van diferenciándose, llámese de espermatogonia a espermatocito 1, 2, espermátide, y hasta que se forman los espermatozoides. Entonces van a tener la función de la producción de gametos, igual que los ovarios. Los ovarios también encontramos ahí los folículos primordiales, primarios, secundarios y terciarios, los cuales el epitelio va aumentando de capas, porque empieza con epitelio simple plano, epitelio simple cúbico, de ahí pasan a epitelio estratificado y va a producir lógicamente el ovocito, ¿no? Para poder ser fecundado. Bien, acá tenemos nosotros para explicar los tipos de epitelio. Decíamos que los tipos de epitelio, que son de revestimiento y glandular, acá en primer lugar vamos a hablar del tipo de epitelio de revestimiento. El tipo de epitelio de revestimiento se va a clasificar de acuerdo al número de capas. De acuerdo al número de capas se clasifica en simple y compuesto. Simple o monoestratificado y compuesto o estratificado o poliestratificado. Pero también este tipo de epitelio de revestimiento se va a clasificar de acuerdo a la forma que tienen las células superficiales del epitelio. Si las células superficiales son planas, entonces va a ser un epitelio plano. Si la forma de las células superficiales
superficiales son cúbicas, será cúbico. Si es cilíndrico, será cilíndrico. Entonces, vamos a saber que hay dos tipos de clasificación de acuerdo al número de capas y de acuerdo a la forma de las células superficiales. Bien, entonces, de acuerdo a la clasificación que hemos mencionado, vamos a observar una primera imagen. Este es un esquema en donde encontramos células alargadas con núcleo alargado. Estas células también tienen diámetros, entonces decimos que el diámetro mayor es el que abarca desde donde estamos señalando hasta esta parte que estamos viendo acá. Es el diámetro mayor. Y el diámetro menor es desde la parte de arriba hacia abajo. Entonces vemos una célula aplanada y decimos que es una célula plana porque el diámetro mayor de la célula es paralela a la lámina basal. Todo esto es la lámina basal. ¿Por qué la célula es plana? Porque el diámetro mayor de la célula es paralela a la lámina basal. Y acá lo vemos en una imagen, ¿no? En una imagen acá, en una serosa, ya, porque esto, si fuera un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces podríamos ver la luz, pero acá podemos decir es una serosa, y miren, esto, si es serosa, esto es mesotelio. Este epitelio simple plano sería el mesotelio. Si fuera un vaso sanguíneo, se llamaría endotelio. Pero lo que ustedes están viendo acá es mesotelio. Y el epitelio es, vemos, una sola capa de células simple. Forma aplanada, epitelio simple plano. No se olvide que también podemos llamar epitelio simple escamoso o también epitelio simple pavimentoso. Luego tenemos un segundo tipo de epitelio. Este es el epitelio simple cúbico y nosotros vamos a observar que sus células, el diámetro mayor como el diámetro menor son iguales. Prácticamente son como unas células cuadradas, ¿no? O redondas, la cual tiene un núcleo redondo central. Entonces, estas células en las cuales su diámetro mayor y diámetro menor son iguales, corresponde a las células cúbicas. Luego vemos nosotros otro, y acá en esta imagen, ya viendo ya el microscopio, nosotros vamos a observar acá estas células que vemos acá con un núcleo redondo, sus células son redondas, por lo tanto es cúbico. Y seguimos observando y vemos que hay una sola capa de células. Una sola capa de células. Entonces, si vemos que hay una sola capa, es un epitelio simple. Y si vemos que es de forma cúbica, entonces es un epitelio simple cúbico. Lo que estamos viendo acá es un óvulo colector en el riñón. Pero ya saben ustedes que este es un epitelio simple cúbico. Luego pasamos a otro tipo de epitelio. Esto es un epitelio simple cilíndrico. Entonces, primero vemos el número de capas. Hay una sola capa. Por lo tanto, es un epitelio simple o monoestratificado. Luego vamos a observar la forma que tiene la célula. Y nos damos cuenta que el diámetro mayor, acá vemos el diámetro mayor y el diámetro menor. El diámetro mayor, que es la altura, es perpendicular a la lámina basal. El diámetro mayor es perpendicular a la lámina basal. Cuando ocurre eso, significa que la célula es cilíndrica. Y acá nosotros observamos una sola capa de células, y miren
sus células son altas y vemos que sus núcleos también son altos y vemos que el diámetro mayor, que es todo esto, es perpendicular a la lámina basal que estamos viendo acá. Entonces, esto es un epitelio simple cilíndrico. Y esto lo estamos viendo nosotros en intestino delgado. En intestino delgado. Luego pasamos a ver otra lámina. Una lámina en donde lo que llama la atención es que vemos núcleos en la parte de arriba y en la parte de abajo, que a mí me aparenta ver que sea un estratificado, porque digo, acá abajo hay núcleos, acá arriba hay núcleos, entonces me aparenta ver que sea estratificado. Pero si nosotros vemos bien, vemos que la membrana celular de estas células cilíndricas nacen de la lámina basal y luego regresan a la lámina basal y su núcleo, de aquí, pero no hay problema, y su núcleo se encuentra prácticamente, ¿no?, en la parte media en este caso. Pero luego seguimos, encontramos un núcleo que está más abajo, pero si recorremos su célula, se empieza en la lámina basal y luego termina también en la lámina basal. O sea, todas las células que vemos acá empiezan en la lámina basal y terminan en la lámina basal. Por lo tanto, es un epitelio simple. Lo que pasa es que algunas células son más altas y su núcleo está más arriba, y algunas células son más bajas y su núcleo está abajo, pero todo es una sola capa. Entonces, a este epitelio que parece que fue estratificado se llama pseudoestratificado. Y como sus células son cilíndricas, como su mayoría de células, el diámetro mayor es perpendicular a la lámina basal, entonces es un epitelio pseudoestratificado. Luego observamos acá nosotros, vemos células altas con un diámetro mayor perpendicular a la lámina basal y con algunos núcleos arriba y otros núcleos abajo. Entonces, este es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico y también vemos cilios. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. O, como ven ustedes acá, epitelio pseudoestratificado cilíndrico o columnar. Bien, entonces hemos visto los 4 tipos de epitelios: simple, simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico y simple pseudoestratificado. Pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Ahora vemos el otro tipo de epitelio que, de acuerdo a la clasificación, es un epitelio de revestimiento poliestratificado. Y vemos que es poliestratificado porque en todas las imágenes que observamos acá, tiene más de una capa de células. Y si tiene más de una capa de células, este epitelio es compuesto o poliestratificado. Entonces vamos a observar nosotros en la primera imagen, el primer esquema. Decimos que este epitelio, este tejido epitelial, vemos que hay varias capas. 1, 2, 3, 4, hasta 5 capas. Y entonces tienen más de una capa, y como vemos hay 5 capas de ese epitelio, es compuesto, estratificado o poliestratificado.
Luego voy a ver yo en la parte superficial y vemos que las células son planas. Y si veo que las células son planas en la superficie, yo digo, este epitelio es un epitelio poliestratificado plano. Y luego veo que si por encima de estas células planas hay queratina o no hay queratina. Y como vemos en la imagen de arriba, vemos queratina. Entonces, el epitelio que estamos viendo es un epitelio plano queratinizado. Como vemos acá en la imagen que está arriba, ¿no? En que el órgano es piel, vamos a ver que hay varias capas de células. Y si hay varias capas de células, el epitelio es compuesto o poliestratificado. Y vemos que las células superficiales son planas. Entonces digo, es un epitelio poliestratificado, plano, y como vemos queratina por encima de ella, queratinizado. Epitelio poliestratificado, plano, queratinizado. Entonces, ese es el tipo de epitelio que tiene la piel. Luego, observamos la siguiente imagen, ¿no? No se olviden que podemos decir epitelio poliestratificado plano, o puedo decir epitelio poliestratificado escamoso, o epitelio poliestratificado pavimentoso. Entonces continuamos con la siguiente imagen, y en la siguiente imagen también vemos nosotros otro tejido epitelial que tiene varias capas de células, ¿no? Una, dos, tres, como 5 capas, ¿ya? Entonces, si tiene varias capas, es un epitelio poliestratificado o compuesto. Pero observamos inmediatamente por encima de las células planas y no vemos nada de queratina. Por lo tanto, el epitelio es un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Igualmente acá en la imagen que vemos en la parte de arriba, que corresponde al esófago, vemos lo que es el epitelio y vemos un epitelio que tiene varias capas de células. Y si tiene varias capas de células, es un epitelio poliestratificado. Luego veo las células que están en la superficie y veo que son planas. Entonces digo, es un epitelio poliestratificado plano. Y luego veo que encima de las células planas no hay queratina. Por lo tanto, es un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Eso es lo que no encontramos nosotros en el esófago. También encontramos de esa manera en la vagina, también en el exocervix. Bien, luego vamos a observar nosotros otro tipo de epitelio ya poliestratificado, y como vemos nosotros acá en esta imagen, vemos que hay dos capas de células. Y si hay dos capas de células, este epitelio ya es estratificado o poliestratificado. Inmediatamente vemos las células que se encuentran en la superficie y vemos una célula que el diámetro mayor con el diámetro menor son iguales y que vemos nosotros que presenta un núcleo en la parte, la parte central redondo, y esto corresponde a lo que es una célula cúbica. Entonces, si tenemos dos capas de células, será estratificado. Y sus células superficiales cúbicas, entonces es un epitelio estratificado cúbico. Lo que vemos nosotros acá en esta imagen, que corresponde al corte del conducto excretor de la glándula sudorípara. Entonces vemos nosotros una fila de células, acá por ejemplo una fila de células, y encima vemos otra capa de células. Entonces este es un epitelio poliestratificado cúbico.
Luego vamos a ver la siguiente imagen. En esta imagen, a ver, me pregunta Dueñas, doctor, una consulta, ¿el estrato granuloso en qué epitelio se observa? El estrato granuloso es una capa de la epidermis. Lo observamos nosotros acá en este tipo de epitelio que es la piel, y en la piel buscamos la epidermis, y en la epidermis nosotros ubicamos las capas y decimos estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso. Aquí encontramos el estrato granuloso. Por encima de ella, estrato lúcido, y por encima el estrato córneo. Conforme, Dueñas. Muy bien, continuamos entonces. Decíamos que nos encontramos con otra imagen en la cual observamos nosotros acá algunas células, bueno, más de una capa de células, por lo tanto es estratificado o poliestratificado. Pero para nosotros dar el siguiente nombre, si es poliestratificado cúbico, plano, o las células superficiales, y vemos nosotros una célula cuya diámetro mayor es perpendicular a la lámina basal. Si es perpendicular a la lámina basal, es una célula cilíndrica. Aparte que ustedes ya lo reconocen porque presenta un núcleo ovoide casi en la parte basal y un núcleo alto. Entonces decimos, este es un epitelio poliestratificado cilíndrico. Como vemos acá en esta imagen, vemos células acá abajo, una capa de células, y encima otra capa de células, pero estas células son cilíndricas. Entonces, si tiene dos capas es poliestratificado, y si la capa superficial es cilíndrica, entonces poliestratificado, cilíndrico o columnar o prismático. Esto lo encontramos nosotros en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas, y también lo podemos encontrar en la parte interna del párpado. Luego tenemos otra imagen en donde encontramos nosotros también igualmente varias capas de células, por lo tanto es estratificado. Y también vemos nosotros que las células que encontramos en las partes superficiales son globulosas. Y podemos decir que es un epitelio ya poliestratificado. Pero si nosotros observamos esta misma imagen cuando este órgano está, por ejemplo, distendido, entonces las células que eran cúbicas o globulosas pasarán a ser planas. Y entonces decimos, es un epitelio de transición o epitelio polimorfo, el cual lo encontramos en la vejiga y en el uréter. Bien, entonces vemos nosotros ejemplos ahora. Vamos a ver ejemplos de algunos tipos de epitelio. Lo que estamos observando acá es una vena, como vemos ahí, es una vena. Y la vena nosotros la vamos a observar y vamos a destacar sobre todo el tipo de epitelio. Y como ven ustedes, la flecha que está señalando el puntero es una célula alargada, aplanada. Acá vemos otra célula alargada, aplanada, acá otro. Entonces vemos el núcleo principalmente. Acá también, por acá igualmente. Y entonces estamos viendo una sola capa de células planas. Y si vemos una sola de células planas, decimos, este es un epitelio simple plano. Y este epitelio simple plano, entonces lo vemos en el endotelio, porque esta vena, vamos a observar que tiene tres capas. La capa donde están las células es el endotelio, la siguiente capa es la capa o túnica media, y por fuera la túnica adventicia. Entonces, en la túnica íntima, ahí está el endotelio.
Y el endotelio está constituido por un epitelio simple plano. Pero no solamente lo vamos a encontrar nosotros en el endotelio, también lo podemos encontrar en la hoja parietal de la cápsula de Bowman. También lo vamos a encontrar en cerosas. Entonces vemos acá, en cuanto a lo teórico, ya hemos explicado que el epitelio se divide en epitelio de revestimiento y epitelios glandulares, y que los epitelios de revestimiento se clasifican de acuerdo al número de capas y de acuerdo a la forma que tienen las células superficiales, ¿no? Entonces todo esto lo hemos visto, ya sabemos las clasificaciones. Acá también igualmente nosotros observamos, miren, una sola capa de células planas, por lo tanto epitelio simple plano, acá también igual, una sola capa de células planas, epitelio simple plano o pavimentoso o escamoso. Acá estamos viendo las cerosas y decimos acá, el epitelio simple o compuesto pueden ser planos si su única capa, en el caso simple, o la capa superficial si es compuesta de una forma plana. Acá está. ¿Cómo es esa característica? Si presentamos a la célula plana de perfil, podemos distinguir su núcleo ovalado, en donde se distingue un número, un diámetro mayor y un diámetro menor, como vemos acá. Ya hemos explicado diámetro mayor y diámetro menor. Si el diámetro mayor es paralelo a la lámina basal, entonces es una célula plana. Entonces es paralelo a la membrana basal. Entonces diámetro mayor es paralelo a la membrana basal. De diámetro mayor, MB, membrana basal, y vemos esta imagen que significa. También tenemos otro tipo de epitelio que ya le hemos explicado, que es el epitelio simple cúbico. Y como ya hemos dicho, el epitelio simple cúbico lo vamos a encontrar nosotros en los túbulos renales y también lo vamos a encontrar en la superficie del ovario y también lo podemos encontrar en el epitelio que reviste los folículos tiroideos, sobre todo los de pequeño y de mediano aumento, como estamos viendo por acá, mediano aumento, el ECA es de gran aumento. Y acá observamos núcleos redondos, células cúbicas, una sola capa, epitelio simple cúbico. Entonces decimos acá que cuando el núcleo se ubica en el centro y sus bordes celulares son cuadrangulares. Esto significa que el núcleo redondeado puede considerarse tanto paralelo como perpendicular a la membrana basal. Entonces vemos nosotros que si el diámetro mayor y menor son iguales, puede ser tanto paralelo o puede ser perpendicular a la lámina basal. Generalmente las células cúbicas vemos su núcleo de forma redondeada en la parte central. Ahora tenemos otro tipo de epitelio, es el epitelio simple cilíndrico. Epitelio simple cilíndrico. Y vemos acá que la célula cilíndrica se caracteriza porque su forma celular es alargada y rectanguloide. Su núcleo es ovalado. También vemos que hay un diámetro mayor que siempre es perpendicular a la membrana basal, donde se fijan las células. En la base se pueden encontrar células cuboideas que son las células basales. Vemos acá nosotros esta imagen y la de acá también. Como vemos que las células son altas, rectanguloides, como dice la teoría,
es alargada pero alta. Su núcleo, miren, siempre en la parte basal y generalmente es ovoide y alta también. Entonces, esta célula viene a ser una célula cilíndrica. Y más aún si decimos que el diámetro que estamos viendo acá, mayor, es perpendicular a la lámina o membrana basal, es una célula cilíndrica. Y si vemos que hay una sola capa de células, es un epitelio simple cilíndrico. Como les explica la teoría, pues acá pueden ver ustedes algunas células más pequeñas, pero esto corresponde a las células basales. Pero todo en conjunto es un epitelio simple cilíndrico. Lo que vemos acá son células caliciformes. Estas células caliciformes no tienen cilios o no tienen microvellosidades, en este caso, intestino delgado. Luego tenemos el epitelio pseudoestratificado. Lo vemos en el epitelio del árbol bronquial o aparato respiratorio. Y vemos también células altas, cilíndricas, en donde su diámetro mayor es perpendicular a la lámina basal. Observamos también nosotros acá que hay algunas células o núcleos que se encuentran en la parte inferior y es justamente la apariencia que da este epitelio de ser estratificado, pero todas nacen de la lámina basal y terminan en la lámina basal. Por lo tanto, es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ciliado por los cilios que presenta en su superficie. Acá vamos a ver nosotros diferentes tipos de epitelio que ustedes lo pueden reconocer. A ver, bueno, acá ya tiene su nombre, pero sin leer el nombre de estos epitelios, nosotros tranquilamente podemos decir qué tipo de epitelio es, viendo solamente la imagen. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuántas capas de célula tiene este epitelio? Tiene varias, por lo tanto es estratificado o poliestratificado. Luego, para darle el siguiente nombre, digo, la capa superficial de este epitelio, ¿son planas? Sí, son planas. Y si son planas, entonces el epitelio es poliestratificado plano. Y luego veo, para darle el siguiente nombre, tengo que ver si por arriba de las células planas hay queratina. Pero como no hay queratina, entonces esto es un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Muy bien, lo encontramos y en el esófago, lo vamos a encontrar en la vagina, lo encontramos en las amígdalas, también lo encontramos nosotros en el exocervix del cuello uterino. Luego vemos nosotros hacia el lado derecho y nos encontramos también con otra imagen en donde vemos que el epitelio tiene varias capas de células, por lo tanto también es poliestratificado. Pero vemos que sus células superficiales también son planas. Y si son planas, entonces digo, este es un epitelio poliestratificado plano. Pero por encima de las células planas veo queratina, una gran capa de queratina. Entonces digo, el epitelio que estamos viendo acá es un epitelio poliestratificado plano queratinizado. ¿En dónde lo encontramos? En la piel. En la piel. Luego vemos acá, debajo del esófago, de la imagen del esófago, vemos algunos
estructuras redondeadas con una luz en el centro y que vamos a observar acá cuántas capas de célula encontramos en este epitelio. Entonces, todo esto es el epitelio, esto es la luz y vamos a observar. Inmediatamente después de la luz, acá vemos un núcleo que corresponde a una célula. Acá vemos otro núcleo que corresponde a otra célula. Por lo tanto, vean ustedes la imagen bien y todavía no opinen. Ya leyeron que es epitelio cúbico simple y ya están diciendo que son túbulos renales. Pero como les vuelvo a repetir, no todo es correcto acá. Acá no depende de lo que uno lea, sino de lo que uno ve. Muy bien, glándulas sudoríparas. Entonces, acá ven un núcleo, acá arriba otro núcleo. Entonces, hay dos capas de células. Por lo tanto, este es no es la porción secretora. Esto de acá es un epitelio poliestratificado cúbico, porque miren que las células superficiales son redondas, entonces son cúbicas. Acá también es igual. Acá hay hasta células. Acá también, miren, si ven acá está un núcleo, acá está el otro núcleo y arriba hay otros dos núcleos. Entonces, estos son imágenes o ejemplos de corte transversales del conducto excretor de las glándulas sudoríparas. Vuelvo a repetir, las glándulas sudoríparas tienen dos porciones, una porción secretora y una porción conductora o excretora. La porción secretora tiene un epitelio simple cúbico y la porción excretora o conductora tiene un epitelio estratificado cúbico. Y lo que estamos viendo acá no es simple, porque ustedes están dando cuenta que hay dos capas de células, entonces es un epitelio estratificado, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir simple. Porción excretora. Muy bien, esta es la porción excretora o conductora de una glándula sudorípara, porque su epitelio es estratificado cúbico. Además, si ustedes se dan cuenta, en toda esta imagen estamos viendo poliestratificado. Todo estamos viendo poliestratificado. Sin embargo, acá es raro que coloquen epitelio simple, ¿no? Entonces, probablemente acá haya un error. Entonces, debe decir epitelio estratificado cúbico. Bien, entonces ahora ya hemos visto todo lo que es epitelio de revestimiento. Ahora vamos a hablar sobre los epitelios glandulares. Las glándulas, el epitelio glandular o las glándulas se dividen en dos tipos: glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas son las que vierten su producto hacia afuera. A ver, me dice Lucero, doctor, diferencias histológicas entre epitelio poliestratificado y epitelio transicional. Pregunto porque en el pulpejo de dedo existen varios estratos con diferentes formas, pero sin embargo recibe nombre de poliestratificado y no de transicional. Por favor, aclárame esa duda. A ver, vamos a regresar para que no tengan duda ustedes. Si ustedes observan el epitelio poliestratificado, bueno, donde ustedes me preguntan y me dice diferencia histológica entre poliestratificado y epitelio transicional. Tanto el epitelio transicional como el epitelio poliestratificado plano queratinizado, en este caso, los dos son estratificados. Los dos son estratificados. Ya, entonces la diferencia que quieren hacer es por qué uno
es plano, por decir, y por qué el otro es de transición. Este, este esquema donde hay varias capas de células, vuelvo a repetir, lo que tenemos que ver es qué es lo que encontramos a la superficie. Yo no me puedo equivocar. Primero digo, ¿hay varias capas? Sí, hay varias capas. Ya, entonces, poliestratificado. Ya, ¿sus células superficiales son planas? Sí, son planas. Entonces, poliestratificado. ¿Queratina? Sí tiene queratina. Por lo tanto, este es un epitelio poliestratificado plano queratinizado. Jamás puedo decir yo, este es un epitelio polimorfo. La siguiente, del esófago. ¿Es un epitelio poliestratificado? Sí. ¿Por qué? Porque tiene varias capas. ¿Ya? Porque tiene varias capas de células. ¿Y sus células son planas, las superficiales? Sí. Entonces, poliestratificado plano. ¿No tiene queratina en la superficie? No tiene. Por lo tanto, es poliestratificado plano, no queratinizado. Tampoco me puedo yo equivocar con el epitelio de transición, porque el epitelio de transición, como ustedes conocen y hemos visto en la práctica, tiene tres capas. Una primera capa que son células entre cúbicas y cilíndricas. Una segunda capa que son células poliédricas. Y la tercera capa que ustedes ven acá es una capa globulosa, células globulosas. Inclusive podríamos ver acá en esta imagen, ¿no? Las células en paraguas. Pero jamás me voy yo a equivocar. Sí digo que es estratificado, sí es estratificado, pero se llama de transición o polimorfo porque tiene varias formas de células y de transición porque cambia de forma, ya hemos dicho, cuando la víscera está vacía o está llena, se le llama de transición. No puedo equivocarme jamás con estos otros tipos. Todos son poliestratificados, pero el de acá será plano porque sus células superficiales son planas. El de acá con queratina queratinizado. El de acá será cúbica porque sus células superficiales son cúbicas. El de acá será cilíndrica porque sus células superficiales son cilíndricas. El de acá es de transición o polimorfo porque por acá veo células globulosas y algunas células planas. Por eso le llamo polimorfo o de transición. ¿Está conforme Lucero? ¿Aclaró su duda? Lucero. Bien, bien, Lucero. Entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado nosotros acá en esta diapositiva, en donde estábamos viendo las glándulas. Decíamos que habían dos tipos de glándulas, una glándula exocrina y una glándula endocrina. La glándula exocrina son todas las que vemos acá, que tienen conducto excretor para que secreten su producto hacia afuera. Las glándulas endocrinas no tienen conducto excretor. Estas glándulas vierten su producto directamente hacia la sangre. Luego vamos a observar nosotros acá. Acá observamos, miren, epitelios glandulares simples. Hay epitelios glandulares simples y epitelios glandulares compuestos. En primer lugar vamos a ver acá, encontramos nosotros la porción secretora, es la que estamos señalando acá, porción secretora, tal como dice acá la literatura, porción secretora. Y hacia arriba, como un conducto, es la porción conductora. Entonces, porción secretora y porción conductora. Cuando la porción secretora es de forma tubular, ahí también, como un tubo, decimos es una porción, es una tubular simple ramificada, ¿no? Porque tiene varias. La de acá es simple porque tiene una sola, pero la forma es tubular. Acá tubular simple enrollada
Y acá observen cómo cambia, miren. La porción secretora es redonda, es redonda. Si la porción secretora es redonda, se llama acinar o alveolar. Y vuelvo a repetir, lo que vemos acá es la porción conductora. Acá también vemos nosotros una glándula simple, acinar ramificada. Acinar porque es redondo acá. ¿Ya? Entonces, decimos que es tubular cuando la porción secretora es de forma tubular. Decimos que la glándula es acinar cuando la porción secretora es redonda. De eso tenemos que ver, quedar bien claro. Decimos que es simple porque tiene una sola porción conductora, una sola porción conductora. Acá también hay una sola, pero vemos que está ramificado. Y más bien acá sí vemos ya que es compuesta, porque tiene diversas porciones conductoras y secretoras. Entonces, lo que quiero que quede claro es cuál es acinar, cuál es tubular. Acinar cuando la porción secretora es redonda. Tubular cuando la porción secretora es de forma tubular. Y también hay mixta. También podemos hablar de túbulo acinar cuando la porción secretora puede ser tubular y acinar a la vez. Bien, continuamos. Aquí vemos nosotros cortes de glándulas en donde podemos encontrar nosotros acá acá los conductos y alrededor la porción secretora. Porción secretora y hacia arriba porción conductora. Acá porción secretora y porción conductora. Luego vemos acá nosotros un tipo de epitelio. Como ustedes ven, es más alto que ancho, epitelio simple cilíndrico. Acá vemos nosotros un epitelio ya con células piramidales, ¿no? Con núcleo redondo en parte central. Hablamos de la membrana basal. En cuanto a las glándulas, también nosotros debemos hablar que las glándulas pueden clasificarse de acuerdo al tipo de secreción, en cerosas, mucosas y mixtas. Serán cerosas cuando su porción secretora produce líquido. Serán mucosas cuando la porción secretora secreta moco. O serán mixtas o seromucosas cuando su porción secretora secreta moco y líquido. Entonces, es de acuerdo al tipo de secreción. En realidad faltan otras clasificaciones de las glándulas que ustedes de repente recordarán lo que llevamos en el semestre anterior. O secreción, por ejemplo, cuando hablaban de merocrina, holocrina, apocrina. También igualmente cuando se hablaba de otro tipo varios tipos prácticamente de glándulas, ¿no? Que no lo hemos tocado acá. Pero sí es fundamental aquí, en este semestre, que ustedes sepan la clasificación de las glándulas de acuerdo al tipo de secreción, como son cerosas y mucosas y mixtas. Bien, una vez que ya hemos visto epitelios de revestimiento y glandular, vamos a ver sobre la membrana basal. Entonces vemos nosotros la membrana basal es una capa bien delgada de tejido conectivo denso, aquí tejido conectivo denso, que contiene gran cantidad de proteínas y también glucoproteínas, proteoglicanos, ¿no? Y algunos dentro de los proteoglucanos, sulfato de parán, queratán, etcétera, que lo vamos a observar acá. Todo lo que está pintado de rojo con una línea viene a ser la membrana basal. Igualmente acá, de rojo, la membrana basal. Esta membrana basal es resistente. Vamos a ver que está constituido por un colágeno tipo 4, el cual le da la resistencia con la finalidad de que estas células
no, no caigan en el tejido conjuntivo que vemos acá. Por eso, cuando se producen los tumores, las neoplasias malignas, los cánceres, estas células proliferan, pero proliferan hacia arriba. Se forma el tumor hacia arriba. Y esta lámina sigue intacta. Cuando esta lámina sigue intacta y hay un cáncer en esta zona, al cual le llamamos carcinoma in situ, esto es operable, se puede operar. Pero cuando este tumor avanza, entonces estas células malignas rompen la membrana basal y caen acá al tejido conjuntivo donde hay vasos sanguíneos y al pasar a los vasos ya producen metástasis, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esta membrana basal que protege a las células para que no entren o caigan al tejido conjuntivo? Entonces observamos nosotros que se ve mucho mejor con la coloración PAS o impregnación argéntica. La membrana basal está conformada por dos láminas, una lámina basal y una lámina reticular. Vamos a ver que acá, por ejemplo, observamos el epitelio, ¿no?, de un vaso sanguíneo, una vena, que es un epitelio plano, ¿no? Viene a ser el endotelio. Acá es un epitelio simple cúbico. Acá vemos nosotros, epitelio cúbico, el túbulo colector, ¿no? Acá todo el tipo de epitelio. Y lo que vemos sobre todo, ¿no?, viene a ser la membrana basal, que debe estar acá, que está acá. A ver, siguiendo la siguiente imagen. La polaridad celular significa que tiene la célula, nos encontramos nosotros con tres dominios, ¿no? Un dominio apical, en donde puede encontrar gran cantidad de modificaciones apicales. También podemos encontrar dominios vasolaterales, ¿no? Vasolaterales. Dominio basal también. Entonces, todos estos dominios es importante porque acá, si es apical, vamos a encontrar las modificaciones apicales, y si es en el lateral, vamos a encontrar acá con las uniones intercelulares. La lámina basal está compuesta por lo menos por 50 proteínas. Entonces, ¿qué es lo que contiene la lámina basal? Tiene colágeno, sobre todo el tipo 4, el cual va a formar un andamiaje de lámina basal. Hay dos tipos de colágeno no fibrilares, el 15 y el 18. Luego tenemos que también está constituido por las lamininas, que son glucoproteicas indispensables para el armado de la lámina basal. Luego tenemos acá también la entactina y nidógeno, ¿no?, que es una glucoproteína sulfatada. Luego también tenemos los proteoglucanos, como el sulfato de Parán, que en este caso es el perlecano y la grina, el condroitin sulfato, el sulfato de dermatán o dermatán sulfato. Todos ellos prácticamente forman la lámina basal y le dan una gran resistencia a esta estructura para poder resistir prácticamente todas las alteraciones que podrían producirse a nivel del epitelio. Entonces, esto es el andamiaje de la lámina basal, constituida por varios elementos. Por ejemplo, vemos nosotros acá las proteínas integrales, también intervienen en las proteínas integrales de integrina, igualmente el colágeno, ¿no?, el colágeno tipo 4. Vemos nosotros el colágeno tipo 4, luego las lamininas, ¿no?, y también los nidrógenos de color verde, como estamos viendo por acá. Entonces, todas estas proteínas, glucoproteínas o también proteoglucanos, una estructura, ¿no?, lineal, que se entrecruza y forman prácticamente una gran resistencia. Bien, vamos a avanzar un poco más rápido porque ya vamos a estar con la hora, solamente creo que nos faltan 10, 12 minutos.
En cuanto a las modificaciones en la región apical, conocemos tres: los cilios, las microvellosidades y los estereocilios. Los cilios son móviles, los microvellosidades y estereocilios no son móviles. Vamos a observar nosotros que las microvellosidades, ¿no?, que son evaginaciones, sobre todo lo encontramos nosotros a nivel del intestino delgado y a nivel del túbulo contorneado proximal, y que son evaginaciones a manera de dedo de guantes, ¿no?, que miden aproximadamente de 1 a 2 micras. Lógicamente, en las células intestinales se le llama chapa estriada, en el túbulo contorneado proximal se le llama ribete en cepillo. En cada microvellosidad existe en el centro de 25 hasta 30 filamentos de actina enlazados con villina. Acá observan ustedes la microvellosidad, esa manera de dedos de guante. Acá observamos el epitelio simple cilíndrico con chapa estriada, lo que vemos acá, que se ve de color eosinófilo y refringente. Acá la célula caliciforme. Entonces, todas estas son las microvellosidades, no son móviles, pero tienen la función de absorción de nutrientes. Estos son los túbulos contorneados proximal, y nosotros encontramos en el borde interno de la luz, prácticamente borde luminal, encontramos nosotros también microvellosidades, pero estas microvellosidades en los túbulos contorneados proximal se denomina ribete en cepillo. Muy importante para la absorción de la glucosa. Luego vamos a ver los estereocilios. Como vemos nosotros, también son microvellosidades, pero son largas y están desprovistas de movimiento. No se mueven, lo encontramos nosotros en el conducto deferente y también lo encontramos en el epidídimo. Y como vemos acá en las células vellosas sensitivas del caracol. Acá vemos los estereocilios. Son de prolongaciones largas, no son móviles, se encuentran sobre todo acá en esta estructura, es el conducto epididimario. Todo esto es el conducto epididimario, acá está su epitelio, pseudoestratificado cilíndrico y con la presencia de estereocilios. Son prolongaciones largas. Luego vemos los cilios. Los cilios sí tienen movimiento a manera de vellos, los encontramos en la trompa de Eustaquio, en el epitelio respiratorio, ¿no?, a nivel de la trompa uterina. Vemos nosotros que está constituido, ¿no?, por 9 microtúbulos en forma de pares y 2 microtúbulos centrales. Acá vemos, por ejemplo, el epitelio pseudoestratificado con gran cantidad de cilios. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Acá observamos nosotros la imagen de un cilio. Acá vemos la membrana plasmática y acá los microtúbulos. Acá en la parte periférica siempre vemos nosotros 9 pares de microtúbulos y en la parte central dos pares de microtúbulos. Muy bien, sí, lo podemos encontrar en el cepillado bronquial. El cepillado es una muestra que se saca bien de la tráquea, puede ser la tráquea, de los bronquios, ¿no? Y ahí vemos las células cilíndricas con cilios. Luego vamos a ver nosotros que como si usted tiene un tejido epitelial, vamos a ver que las células se encuentran unidas fijamente entre ellas. Por eso vamos a ver cómo se unen en la parte apical, también se unen en la parte lateral, ¿no? Entonces vamos a ver que existen 3 clases de uniones intercelulares. Uniones de adherencia, que hay de 2 tipos, son las adherentes o bandas de adhesión y los desmosomas. Luego tenemos el segundo tipo de unión intercelular, son uniones de oclusión en el espacio intercelular, sobre todo en el borde luminal. Y tenemos uniones de comunicación, ¿no?, también en las caras laterales.
Acá vemos la imagen, por ejemplo, de microbiosidades. Acá, por ejemplo, tenemos el tipo de oclusión, de unión de oclusión. Luego vamos a ver nosotros acá los tipos de adhesión. Una de ellas vemos acá la unión o adhesión y acá el desmosoma. Y luego vemos también acá las uniones de comunicación. Acá los 4 tipos que vemos nosotros de uniones intercelulares. Acá vemos nosotros ejemplo de la zónula adherente. Acá vemos nosotros el desmosoma en la parte lateral. Vemos nosotros acá la zónula ocluyente o de oclusión. Y vemos ya también por la unión de comunicación. La zona extracelular. Bueno, esto de acá prácticamente corresponde a lo que es tejido conjuntivo, pero podemos ir adelantando ya que tenemos esta diapositiva. Vemos nosotros que el tejido conjuntivo está constituido por 3 elementos. Vemos nosotros las fibras, todas estas las fibras, entre ellas fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. También está constituido por un segundo elemento como es las células. Vemos las adiposas, acá macrófagos, fibroblastos, células plasmáticas, etc. Y vemos la parte clara o amarilla que está aquí, que es la matriz extracelular. Matriz extracelular constituido por la sustancia fundamental amorfa, y ya posteriormente veremos que está constituido por ácido hialurónico, sulfato de hermatán, sulfato de creatán, sulfato de parán, condroitín sulfato, una serie de sustancias que lo vamos a ver en la próxima clase. Vemos también la matriz extracelular nuevamente, ¿no? Constituido por gran cantidad de fibras, como te digo, las fibras colágenas. La laminina, no se olvide que son parte de la lámina basal. Y acá las funciones de la matriz extracelular: rellenar los espacios entre las células, permitir la compresión y estiramiento de las células, degradar los desechos tóxicos a través de los macrófagos, regeneración de tejidos a través de los fibroblastos. Bien, luego tenemos un caso clínico acá, un caso clínico en donde nos refiere de un paciente varón que tiene síntomas de bronquitis obstructiva. Bronquitis obstructiva es aquel paciente que tiene gran cantidad de secreción en los bronquios, los cuales no los puede eliminar. La secreción, cuando la secreción tiene demasiado tiempo en los bronquios, muy probablemente sea invadida por bacterias y produzca una neumonía. Sinusitis a nivel de los senos nasales, vemos nosotros que hay una inflamación. Sabemos que también acá el epitelio tiene para que pueda barrer el moco hacia afuera. Si no barre el moco, se llena de mucosidad de los senos y produce sinusitis. También otitis media, inflamación a nivel del oído, bronquiectasias, etc. Todas estas características patológicas nos hacen pensar en que hay problemas de cilios. Como les decía, bronquitis obstructiva, el epitelio de los bronquios es pseudo estratificado cilíndrico con cilios, y los cilios son los que se encargan de eliminar el moco, pero siendo obstruido por el moco, quiere decir que los cilios no están funcionando bien. Acá hay que producen una neumonía. Acá en la sinusitis también igual. La mucosidad del moco que se llena a nivel de los senos paranasales deben ser eliminados gracias a los cilios. Pero probablemente los cilios son los que estén afectados. Entonces el diagnóstico viene a ser el síndrome de Cartagener, conocido como